Hola, en este video vamos a practicar cómo aplicar la conversión de unidades de medida de longitud a través de las equivalencias o aplicando otros métodos que exploramos en clase. Esto después de un proceso de interactuar con medidas arbitrarias donde utilizamos las cuartas, los pies, pero llevar ese momento de reflexión a que debemos tener una unidad de medida estandarizada para poder tener todos el mismo patrón y que éstas sean equivalentes. Entonces, podemos practicar en el cuaderno los ejercicios que se vayan mostrando y luego retroalimentar o observar el proceso de socialización para practicar. Vamos a empezar con este ejercicio que el enunciado es el siguiente. Angie tiene una estatura de 13 decímetros y 37 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es la altura total de Angie en centímetros? Entonces aquí es importante que apliquemos el proceso de resolución que aplicamos siempre para cualquier tipo de situación. El primer paso es leerlo, el segundo paso intentar encontrar una palabra clave, el tercer paso es identificar los datos numéricos que nos dan y luego pues resolver. Entonces ya hicimos el primer paso que es leer. El segundo vamos a encontrar una palabra clave que es en este caso total, que si buscamos en las claves vamos a identificar que es una palabra clave para la suma, para la adición. Entonces ya sabemos que este ejercicio nos va a llevar a una suma, una adición. Listo, el tercer paso entonces es identificar cuáles son los datos numéricos que nos dan, que en este caso observémoslos por acá, 13 decímetros y 37 centímetros. Si no reflexionamos muy bien el ejercicio, vamos a poder caer en la solución de que vamos a sumar 37 más 13, ¿cierto? Pero si leemos muy bien en la pregunta, también nos dan otra indicación, que es que el resultado sea en centímetros. Es decir, que si analizamos los datos numéricos nos vamos a dar cuenta que el 37 nos sirve perfectamente porque está en centímetros, en lo que nos están pidiendo, en la unidad de medida que nos están pidiendo. Pero el 13 está en decímetros. Ese no nos serviría en esa unidad de medida porque no está acorde con la condición que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordar que en los decímetros están conformados por los centímetros, entonces lo podemos hacer desde las equivalencias que ya aprendimos, identificamos que las unidades de medida se van formando unas a través de las otras, como en las unidades, como en el abaco que tenemos una unidad que es uno, una decena que es un grupito de 10 unidades. Asimismo, es el sistema de unidades de longitud, ¿cierto? Entonces, por acá, en este ladito, vamos a tener todas las unidades de medida que aprendimos, que son el milímetro, que ya identificamos que son los espacios chiquiticos que hay entre cada uno de los números, que esos números en la regla son los centímetros, ¿cierto? Están conformados entonces por 10 milímetros. Aquí está. Un decímetro entonces se va a ir conformando a partir de los centímetros, que sería un grupito de 10 centímetros. Por eso empieza con la de decena, de decímetro. Entonces, un decímetro es un grupito de 10 centímetros. Si el decímetro está conformado por 10, es un sistema decimal, el metro estará conformado por ¿qué? Como las centenas, por 100 centímetros. Y el kilómetro ya sabemos entonces que equivale a 1000 metros. Así como en el abaco, 10, 100, 1000. Listo. Entonces, desde esas equivalencias podemos hacer la operación para convertir estos decímetros que no tenemos en la unidad de medida que nos están pidiendo que es centímetros, entonces lo podemos convertir en centímetros, teniendo en cuenta que un solo decímetro son 10 centímetros, pero lo que pasa es que aquí no hay un solo decímetro, hay 13 decímetros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular? Se está repitiendo el 10 13 veces. Eso lo podemos hacer en una suma, 13 más 13 más 13 más 13 y así 10 veces. Pero hay una operación que resume todo ese proceso. Cuando un número se está repitiendo, se está sumando varias veces, se puede hacer de manera más rápida y más ágil una multiplicación, que sería 13 por 10. Y como ya hemos aprendido en clase, cuando es una multiplicación con números que tienen el cero, ¿qué podemos hacer? Podemos cubrir el cero. Podemos cubrir el cero y se convertiría en una multiplicación por una cifra. 13 por una, 13. Destapamos el cero y ese cero se lo colocamos al resultado y nos daría
130. Entonces, estas 13 decímetros equivalen a 130 centímetros. Y así tendríamos las dos unidades de medida en los centímetros que nos están pidiendo. Esa es una de las formas, recordando las equivalencias. Sin embargo, hay una forma que aprendimos en clase, que es aplicando esta tablita de conversión, donde las unidades de medida están organizadas desde la más pequeña hasta la más grande, hasta donde trabajamos las unidades de medida. Entonces tenemos el milímetro, el centímetro, el decímetro, el metro. Y esa es una forma donde ellos también pueden revisar las equivalencias. Entonces vamos a hacer la misma conversión, pero ahora aplicada a la tabla. 13 decímetros. Es decir, que donde ubicamos esos decímetros, en la columna donde están los decímetros, 13 decímetros. Y queremos que esto se convierta hasta centímetros, o sea que tenemos que saltar hasta acá, hasta esta posición. Ese número tiene que llegar hasta acá. ¿Cómo hacemos para que llegue hasta ahí? Agregándole ceros. Y eso nos va a dar también 130. Entonces, acuérdense la estrategia que más les haya funcionado. Ya tenemos entonces las dos unidades de medida en centímetros. Ahora sí podemos aplicar la suma que habíamos identificado al inicio que había que hacer para saber el total de la estatura de año. Entonces tenemos acá 130 centímetros más 37 centímetros. Recordemos ubicar unidad bajo unidad, decena bajo decena, para que nos dé la suma correctamente. Empezamos por las unidades, 0 más 7, 7, 3 más 3, 6, 1, y aquí como no hay nada podemos agregar un 0 o sabemos que baja igual. 167 y la misma unidad de medida, 167 centímetros. Vamos a continuar practicando con este ejercicio. Entonces, primer paso, leerlo. Tomar recorrido 3 kilómetros en bicicleta por el parque. Después, camino 600 metros más para llegar a casa. La pregunta es, ¿cuántos metros recorrió en total? Entonces miren que no se están preguntando cuánto recorrió en el parque o cuánto recorrió de camino a casa. No, en total. O sea que unamos las dos. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Total. Nos están pidiendo entonces que sumemos, que juntemos todo lo que recorrió. ¿Con qué datos? Vamos a sacarlos por acá, vamos a identificarlos. 3 kilómetros, que lo podemos abreviar de esta manera, y 600 metros. Ya podemos hacer entonces la suma que nos están pidiendo en el ejercicio porque la palabra clave es total. No, no, porque no estaríamos cumpliendo con la condición que nos pidieron que sea la respuesta en metros. Hay un dato que sí nos funciona, que ya sí lo podemos dejar así porque ya está listo en metros, que es 600 metros. Pero hay otro que no cumple con esa condición, que son los 3 kilómetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertirlo desde sus equivalencias. En este caso, no utilizamos la tablita, ¿por qué? Porque hay unas unidades de medida que ya aprendemos en cuarto, desde los metros hasta los kilómetros, entonces todavía no podríamos tener en cuenta esas posiciones. Acá sigue reconociendo que un kilómetro tiene 1000 metros. Luego, cuando conozcamos todas las unidades de medida, sí la podemos hacer con los kilómetros. Entonces, aquí vamos a recordar, un kilómetro está conformado por 1000 metros, pero en este caso no tenemos un solo kilómetro, sino que tenemos 3 kilómetros. La pregunta es, ¿cuántos grupitos de 1000 tenemos entonces? 3. Y si tenemos 3 grupitos de 1000 y vamos contando de 1000 en 1000, 1000, 2000, 3000. Lo podemos también sumar, 1000 más 1000 más 1000. También se puede sumar y nos va a dar el resultado en metros. Pero la forma más ágil de hacerlo es multiplicar 3 por 1000 metros. Eso nos da 3 por 1, 3. Al resultado le agregamos los ceros 1, 2 y 3. 3000 metros. Es decir, ese convertido en metros es 3000 metros. Ya las dos unidades que nos dieron, los dos datos numéricos, están convertidos en metros, 3000 metros y 600 metros. Cuando ya cumple con la condición que nos pidieron, ya sí podemos aplicar la suma. 3000 metros más 600 metros, unidad bajo unidad, decena bajo decena y centena bajo centena. Hacemos la suma, 0 más 0, 0, 0, 6 y 3.
punto que indica 1000 entre la centena y la unidad de 1000 y el resultado es 3600 metros. Por último, vamos a realizar este ejercicio. Este sí les recomiendo que lo desarrollen ustedes. Entonces, pausemos el video, lo pueden registrar en el cuaderno, apliquen y tracen la tabla o con las equivalencias y luego lo despausan para corroborar si lo realizamos bien. Entonces, vamos a leerlo. En clase de ecología, a Milena le piden realizar una maqueta de una selva tropical y debe tener de largo o de base 3 decímetros y 8 centímetros, mientras que de ancho, o también lo podemos llamar altura, debe medir 2 decímetros y 4 centímetros. Ella planea colocar una tabla como base para hacer la maqueta, pero cuando va donde el carpintero a mandar a cortar la tabla, el carpintero le pide la medida del largo y el ancho, pero en centímetros. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas de largo y de ancho en centímetros que debe dar Milena al carpintero? Entonces aquí nos están pidiendo dos cosas: que convirtamos todas las unidades de medida que nos están dando ahí en centímetros y luego calcular el total que tiene cada una de esas dimensiones en centímetros. O sea que primero hay que convertir y luego hacer una suma del largo y del ancho. Entonces vamos a hacer primero el largo, que si buscamos los datos numéricos que nos están dando en el problema es 3 decímetros y 8 centímetros. Miremoslo por acá. Hay una unidad de medida que sí cumple con la condición que pidió el carpintero en centímetros, esta, 8 centímetros, pero 3 decímetros no cumple con la condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a convertir con ayuda de la tabla. 3 lo ubicamos en la columna de los decímetros porque así está la unidad de medida y queremos que llegue hasta centímetros. Entonces queremos que llegue hasta esta columna. ¿Cómo hacemos? Agreguémosle 0. Eso daría entonces 30. 3 decímetros equivalen a 30 centímetros. 30 centímetros más los 8 centímetros que ya nos habían dicho en el problema. Si lo hacemos mentalmente, eso nos daría 38 centímetros. Ya tenemos la unidad, el largo, la dimensión del largo convertido en la unidad de centímetros. Vamos a hacer ahora la de el ancho. El ancho. Tenemos como medida 2 decímetros y 4 centímetros. Esta unidad de medida ya nos sirve porque están los centímetros que pidió el carpintero, pero los 2 decímetros no. Entonces, otra vez con la tabla ubicamos los dos en la columna que le corresponde, que son los decímetros. Aquí están decímetros y queremos convertirlo a centímetros, o sea, que llegue hasta acá. Le agregamos entonces un 0. 2 decímetros corresponden a 20 centímetros. 20 centímetros más los 4 centímetros que ya teníamos es 24 centímetros. El ancho en centímetros corresponde a 24 centímetros. Si ya lo hiciste así, me alegra porque como pista te voy a decir que esa pregunta está en el bimestral. ¡Hasta luego!